Buenas tardes con todos. Damos inicio al webinar del día de hoy correspondiente a la asignatura de Economía, ¿no? Como muchos ya me conocen, mi nombre es Linda Cardona, trabajo en la Unidad de Educación a Distancia. Y pues el tema del día de hoy en Economía es indicadores socioeconómicos de Ecuador en la última década. Nuestra docente invitada es la economista María Elena Granda. Ella es economista de la Universidad Central del Ecuador, máster en Economía y Gestión Empresarial de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Actualmente se encuentra realizando la investigación sobre la productividad de las pymes para optar por el título de doctor en Economía y Administración de Empresas en la Universidad de Lleida, España. Se ha desempeñado como docente de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, Universidad de las Américas UDLA y de los Servicios Ecuatorianos de Capacitación Profesional SECA. Sean todos bienvenidos. Les pido por favor mantener sus micrófonos en silencio. Al final pueden hacer sus preguntas y pues empecemos. Bienvenida, economista Granda. Gracias, Linda. Un saludo muy cordial a todos ustedes y apreciados estudiantes. Es un gusto para mí estar aquí compartiendo estos momentos académicos que gracias al desarrollo de la tecnología que nos ayuda a no parar el proceso de aprendizaje y gracias a la Universidad de las Fuerzas Armadas y especialmente a los integrantes de la Escuela de Economía en la modalidad online que hace posible esta realidad. Como ya se manifestó, los indicadores socioeconómicos del Ecuador en la última década le he organizado en unos 4 apartes para hacerle más comprensivo. Tenemos en una, a ver. Entonces aquí tenemos en el primera parte que es la conceptualización, importancia y origen del indicador, la clasificación, los indicadores socioeconómicos y otros indicadores. ¿Qué es un indicador? Es un instrumento, es un instrumento de carácter estadístico que sirve para conocer aquellos aspectos de la realidad de un momento dado. Su importancia radica en que son utilizados por los sectores más amplios de la sociedad, los cuales facilitan estudiar hechos históricos, actuales, y nos indican hacia dónde nos dirigimos, a fin de cumplir con los objetivos y metas, como también sirven para evaluar programas específicos y determinar su impacto. Así como las personas requerimos de chequeos médicos, exámenes de laboratorio para saber y controlar el buen funcionamiento de cada una de las partes de nuestro cuerpo, la economía de un país, de una organización, de una unidad educativa, de una unidad económica, también necesita hacer estudios, calcular indicadores para que ellos nos demuestren cómo está y cómo ha sido el comportamiento de una u otra variable en el pasado, en la actualidad y qué podemos prever para el futuro, a fin de tomar medidas para mejorarlos. Ese es uno de los objetivos. El origen etimológico de la palabra indicador se deriva del latín verbo, que significa, del verbo indicare, que significa dar a entender. A su vez, está integrado por los prefijos in, que significa hacia adentro, dicare, mostrar, señalar, y dor, agente o instrumento, en lugar de la acción indicada por el verbo base. Económico, viene de la palabra del latín oikos, casa, que significa casa, y nomos, regla o ley. La clasificación de estos indicadores lo he sintetizado en este grupo, en este cuadro sinóptico, el cual nos dice que los indicadores se clasifican en un primer grupo en función del tiempo o temporal, que se llama. Ellos constan 3, que son los retardados o rezagado, el adelantado, líder y coincidente. Cada uno responde a cada etapa del desarrollo de la economía. El del primer grupo son valores que cambian en función de los cambios que tiene la economía.
Permite conocer el comportamiento pasado de su función y confirma también las previsiones que se hayan realizado sobre los ciclos económicos. Por ejemplo, tenemos la tasa de desempleo, el costo laboral por unidad de producción, el diferencial de crédito que cobran los bancos, etc. El otro grupo tenemos el adelantado o líder. Este indicador experimenta un cambio previo al de la economía en general. Son muy útiles para predecir aceleraciones y desaceleraciones en una economía o un sector en concreto. Por ejemplo, tenemos el índice de precios del consumidor, el índice de precios del productor y las tasas de interés, entre otros. Y el otro grupo tenemos lo que es coincidente. Este indicador cambia al mismo tiempo que cambia la economía. Estos indicadores se utilizan en el estudio de los ciclos económicos para detectar los diferentes niveles. Nuestro sistema, nuestra economía, en la actual que tenemos, que el sistema capitalista es muy sensible a los ciclos económicos. Y nosotros tenemos, el ciclo económico es como una línea quebrada. Tenemos áreas donde se sube la economía, que se llama la expansión, llega a un auge, a una plataforma que se llama como una estabilidad, luego empieza a bajar, que se llama recesión, y luego viene a la parte de depresión, para luego tener otra vez el impulso y recuperarse la economía. Estos indicadores coincidentes son los que nos permiten ver esta variación en el desarrollo de la economía. Uno de los principales indicadores agregados económicos es el Producto Interno Bruto, la producción industrial, y los ingresos personales. El otro grupo que tenemos son en función de la tendencia. Tenemos lo que son procíclicos, que son aquellos que la evolución del indicador va en el mismo sentido que va la economía. Los contracíclicos, que son aquellos que son al revés. Conforme va creciendo la economía, los indicadores van indicando todo lo contrario. Un ejemplo de esos es la tasa de desempleo. Sabemos que cuando la economía crece, la tasa de desempleo disminuye. Y es al revés, cuando la producción decae, la tasa de desempleo crece, que es en el momento en que nos encontramos actualmente. Y el acíclico, que son indicadores que tienen una variación mínima con respecto a la economía. O sea, tenemos el caso del índice de mortalidad, el índice de natalidad, el índice demográfico, etcétera, pero no, o sea, no tiene mucha significación. Y el otro grupo que tenemos y que es el que más nos preocupa y que se utiliza bastante y que es preocupación de todos los gobiernos, es en función del ámbito económico, que es el que se estudia y el que se profundiza en la carrera que están ustedes. Perdón. Entonces tenemos el índice de crecimiento económico y el principal indicador es el Producto Interno Bruto. El nivel de empleo, que son dos indicadores de preocupación permanente de todos los gobiernos y de todos los ciudadanos de un país. Porque mientras la producción crece y yo tengo empleo, o sea, me quedo tranquilo, pues no. Pero cuando es al revés, es una preocupación. Y eso nos demuestra, por ejemplo, en el en lo que está pasando, lo que pasamos recién con las elecciones, pues que todos los gobiernos hablaban del incremento de la producción, del incremento del empleo. Otro indicador que es preocupante es la tasa del mercado de trabajo, que es la tasa de desempleo. El de los precios cuando nosotros vamos hacia el mercado y nos interesa saber si nuestro dinero nos alcanza o no nos alcanza. Ahí tenemos el índice de precio al productor, el índice de precio al consumidor y el gran rubro que siempre nos afecta, que es la inflación. Y tenemos otro segmento de indicadores. Bueno, yo le puse el principal ahí. Las relaciones que tenemos del país con el mundo exterior. Para estos indicadores, pues son importantes porque nos da la oportunidad de traer las divisas y de que salen las divisas, pues, ¿no? Cuando exportamos, nos ingresan las divisas, que es
muy necesario para nuestro país por ser un país dolarizado, y las importaciones, que es cuando nosotros adquirimos los bienes del exterior y tenemos que sacar nuestros dólares. Hay otro indicador que es la balanza de pagos, pero no la incluí porque es un poquito más compleja. Para analizarla se necesita un poco más de estudio y no quise complicarles. Pero la balanza comercial es una parte importante de la balanza de pagos. A eso se suma pues también el servicio de la deuda y los otros factores que influyen en las relaciones con el exterior. Luego tenemos los principales indicadores económicos. La gran variable de los principales indicadores socioeconómicos es el Producto Interno Bruto, que de alguna manera ya lo mencioné anteriormente. Esta es la variable macro, la variable que acumula toda la producción de un país, de todos los sectores económicos. En ella se contabiliza las producciones de cada uno de los bienes y servicios que hace el país y los transforma a dólares, porque tiene que transformarse a una unidad monetaria para poder ser acumulada, porque no se puede sumar diferentes bienes si no tenemos transformados a dólares para poder ser acumulados. El Producto Interno Bruto tiene dos momentos en que se lo tiene que medir: cuando es a precios de mercado y cuando es a precios constantes. A precios de mercado significa que ahí en el total que está contabilizado está incluido la inflación. Entonces, no es un dato muy real, es un dato, es un dato inflado, porque está incluido la inflación. Entonces, económicamente se hacen unas transformaciones para hacerle a términos reales, que se llaman los precios constantes, porque es el Producto Interno Bruto a precios constantes lo que permite comparar con los otros países para ver en qué nivel nos encontramos, porque las inflaciones son diferentes a nivel de cada uno de los países. Entonces, económicamente, a nivel de todos los países del mundo, hacemos esta transformación del Producto Interno Bruto a precio de mercado, lo transformamos a precio constante tomando un año base. Generalmente es un año base con el cual vamos a comparar si la economía ha crecido o no ha crecido. En la actualidad, nosotros tenemos que el producto del año 2019 estuvo en 107 millones, 107,000 millones, 440 millones de dólares, 107,000. Como ustedes le ven en la gráfica, la variación que ha tenido durante los años, ¿no? Tenemos cada 4 años que varía. En el año 2016, que fueron años críticos para el país, tenemos un decrecimiento y en los años siguientes un crecimiento. Ahora pues sabemos que este año, para el año 2020, se dio un decrecimiento de la producción por las razones que ya conocemos por el efecto de la crisis de la pandemia. Entonces nuestro Producto Interno Bruto bajó, tuvo una tasa de decrecimiento del menos 8.8%. Aquí tenemos una gráfica donde yo me permití presentarles a ustedes para que se puedan dar cuenta de cómo ha sido el comportamiento de la tasa, o sea, solamente de la diferencia en que creció cada uno de los años. Tenemos el 2016 que decreció, 2018 creció un poquito y el 2019 ya bajó y estamos en el menos 8%. El Producto Interno Bruto se constituye, está conformado por la gran fórmula en función del gasto, que es el consumo de los agentes económicos más exportaciones más importaciones. ¿Cuáles son? El consumo de las familias, más el consumo del gobierno,
más el consumo de las empresas, que es sinónimo de las inversiones que se hacen en propiedad, planta y equipo, más las exportaciones, que es el excedente de nuestra producción que mandamos al exterior, y más las importaciones, que es lo que nos hace falta que traemos del exterior. Entonces, esta gran fórmula viene a acumularse y a ser el Producto Interno Bruto. Esto es en función del gasto. Tenemos otra fórmula que es el Producto Interno Bruto en función del ingreso. Entonces, ahí se suma los ingresos, lo que se tiene por los factores de la producción, los ingresos de capital, los ingresos de la tierra, los ingresos de la fuerza productiva, y eso es en función del ingreso, que tiene que dar lo mismo que en función del Producto Interno Bruto. Y también tenemos el otro, que es en función de los sectores productivos, que es el sector primario, la producción del sector primario, el sector secundario y el sector terciario. Pero la que más se utiliza por ser un poco más comprensible y porque de ella se deduce otros indicadores, es en función del gasto. La fórmula que les acabo de decir, que es el Producto Interno Bruto más el consumo de familias, más el consumo de gobierno, más de las empresas, más las exportaciones y menos las importaciones. Luego tenemos que de este Producto Interno Bruto también se deduce un gran indicador, que es el ingreso per cápita. ¿Y qué es el ingreso per cápita? Es cuántos dólares tiene un individuo como efecto de la producción al final de un año. O sea, es un indicador promedio. Se calcula dividiendo la producción total del Producto Interno Bruto dividido por el número de habitantes de un país. Este ingreso per cápita nos demuestra en parte cuál ha sido nuestros ingresos cuantitativamente, ¿no? O sea, de cuánto disponemos. Y si comparamos, pues en el caso del Ecuador en el año, 2019, llegó a 5,097.60 dólares por cada uno de los individuos. Esto nos permite, pues, compararnos tanto con nuestros países vecinos como con el resto de los países del mundo. Si nos comparamos con Colombia y con Perú, tenemos que Colombia tuvo un ingreso per cápita de 6,668 dólares por persona, ¿no? Y en el caso del Perú, tiene 6,941 dólares. Pero claro, como siempre, no nos gusta quedarnos con la inquietud de que por qué solo con los países vecinos. Veamos cuánto es el ingreso de Estados Unidos en el año 2018. El ingreso de Estados Unidos per cápita, el ingreso general por individuo, es de 62,800 dólares. En el caso del Canadá es de 46,200 y del Reino Unido es de 43,000. Si nosotros queremos sacar cuál es el ingreso per cápita diario, ¿no es cierto? Este es el ingreso per cápita anual. El ingreso diario, pues tendríamos que dividirle para los 365 días. En el caso del Ecuador fue de 13,97 dólares diarios. Pasando al siguiente indicador, que es de preocupación, es el caso de la inflación. La inflación es una variable económica que es de mucha preocupación de todos los gobiernos y de todos los pobladores de un país, porque esto nos permite ver qué podemos comprar con lo que disponemos. Cuando la inflación es alta, pues el poder adquisitivo de nuestro dinero ha perdido valor. Entonces no nos permite comprar lo mismo que comprábamos antes de que esa inflación fue baja. Tenemos tres tipos: la inflación positiva, la inflación negativa y la inflación positiva y continua, que es la hiperinflación. Cuando hablamos de la inflación negativa, que es en este caso, que estamos aquí en el caso del Ecuador en el 2020, nosotros estamos en una deflación de menos 0,93%. O sea, no llegamos ni al 1% de deflación. Eso significa que los precios han bajado.
Claro que es una situación muy beneficiosa para los consumidores, pero eso es entre paréntesis porque solo es de momento, porque el rato de que tenemos una deflación, el sistema productivo no tiene el estímulo para seguir produciendo. Eso es momentáneo. Y después vamos a tener que si no hay producción va a haber escasez y se nos va a disparar otra vez la inflación. O sea, lo ideal es una inflación con dígitos, con un dígito pero bajo, porque estamos en el sistema de dolarización. Entonces, eso es lo ideal porque es obvio que si los empresarios tienen su producción, tienen que tener una relativa utilidad. Eso es lógico, porque ese es el objetivo de su trabajo. Tampoco que sea una inflación muy alta o peor todavía, una hiperinflación. Pero una inflación negativa perjudica bastante al sector productivo y nos beneficia a nosotros, por supuesto, pero que no es dable porque pues está bien por nosotros, que de momento nos vamos a sentir más cómodos, pero el sistema de mercado se va a deteriorar. La hiperinflación, la tasa negativa de inflación se llama deflación. Deflación que no es aconsejable y la inflación es aconsejable, pero en indicadores bajos. Pero tenemos otro fenómeno que es la hiperinflación. La hiperinflación es la inflación alta y continua. Eso al sistema económico llega a una desestabilización y llega hasta cambios estructurales, como nos pasó en el año 2000. Cuando nosotros entramos a la dolarización, previamente a esto se dio una hiperinflación. Fue de un día y medio, más o menos. Porque ya habíamos tenido la experiencia de lo que pasó en Argentina, que él ya tuvo una hiperinflación de un tiempo y se les hizo pedazos la economía. Pero en el caso de nosotros, se mantuvo más o menos un día y medio, porque en ese tiempo pues yo trabajaba en la GDI y se pudo vivir muy de cerca estas situaciones y este cambio de política que reestructuró la economía, pues cuando se nos dolarizó. Entonces no es aconsejable esta hiperinflación, es terrible para la economía. Luego tenemos lo que es la balanza comercial. La balanza comercial es el espejo, pues este indicador nos da lo que sucede en nuestra relación con el exterior, cómo están nuestros productos de exportación, cómo están las importaciones, y la sumatoria de las exportaciones menos las importaciones nos da el saldo, que puede ser un superávit, un beneficio para el país, o un déficit, que significa que hemos importado más de lo que exportamos. En el caso tenemos otro grupo de indicadores que son los financieros, que son las tasas activas de consumo de los préstamos y la tasa de interés pasivo. La tasa activa es lo que nos paga lo que pagamos al banco por un préstamo que hemos recibido, y la tasa pasiva es lo que el banco nos paga por el dinero que ha captado de nosotros. Generalmente son para inversiones a plazo fijo, porque los depósitos a plazo de ahorro es un interés del 1-2%, no es más. En el caso de la tasa activa regula el Banco Central, pero pone un piso, más no pone un techo. El techo lo ponen los sistemas financieros, que ellos lo hacen de acuerdo a sus políticas y segmentando los sectores. El sector que es más perjudicial con la tasa de interés es el sector del emprendimiento y de la pequeña y mediana empresa, porque son sectores de alto riesgo. Y ellos pues siempre se garantizan es el recobrarse el dinero de vuelta. La tasa que le puse ahí en la fuente del Banco Central se refiere al consumo ordinario, que es el que paga cualquier habitante que va a hacer un préstamo para comprarse un carro, para pagar sus deudas pequeñas, su consumo diario, etcétera, ¿no? Luego tenemos los otros indicadores. Estos indicadores que son muy utilizados, tenemos lo que es la población del Ecuador. La población del Ecuador actualmente está en 17.430.000. Es un dato proyectado. Cuando el año pasado el INEC iba a realizar el censo, pero que no pudo realizarse por las circunstancias que ya sabemos,
El objetivo, uno de esos es conformar, o sea, confirmar si la proyección de la población era esa. Con el censo lo iban a determinar, pero esperemos que lo realicen este año. Pero esa es la población. Luego viene lo que es la tasa de crecimiento de la población, significa en cuánto crece cada año. Y esta está medida en porcentajes, no en porcentaje, sino en porcentaje, pero por 1000. No por 100 habitantes, sino por 1000 habitantes. ¿Por qué lo hacen por 1000? Porque, obvio, los rubros de las poblaciones son bastante altas. Entonces, con fines de cálculo, lo hace la tasa en relación a 1000 habitantes para poder ser comparable a nivel de todos los países del mundo. De esta población, de la población total, la sectarizan por grupos de edad, que se llama grupo etario, por 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, para poder hacer los diferentes cálculos. Entonces tenemos ahí el rubro que dice la población en edad de trabajar, de 12 millones. ¿Esto qué significa? Que 12 millones de los 17 millones son gente joven que está en edad de trabajar. O sea, somos una población bastante joven. Imagínense, estamos de 17 millones a 12 millones. Solo son 5 millones los que son niños y los que son ya ancianos de la tercera edad. Luego tenemos de esta población de los 12 millones 250 mil, sacan lo que es la población activa. ¿A qué se refiere la población económicamente activa? Es aquella que está en edad de trabajar y está dispuesta a trabajar. Porque hay un grupo de personas que no están dispuestas a trabajar a pesar de que están en edad de trabajar. Entonces, de los 12 millones se deduce a los 8 millones, que es la población que está en edad de trabajar y que quiere trabajar. Entonces, de los censos se determina esta situación y se tiene que son 8 millones 400 mil más o menos. Luego viene de estos 8 millones, se hacen los estudios y se hacen las diferentes segmentaciones. ¿Cuánta de los 8 millones está trabajando en pleno empleo o en empleo adecuado, que se llama ahora? El empleo adecuado significa que son todos aquellos trabajadores que están en edad de trabajar y que tienen un trabajo que gana $400 o por encima de los $400 del mínimo vital. Y lo que está debajo de los $400 es la población no adecuada, que está trabajando no adecuadamente, que tiene niveles salariales menores a los $400. Y de eso también se saca cuál es la población que no tiene ningún tipo de trabajo, que está en edad de trabajar, que quiere trabajar, pero que no tiene trabajo. Ese porcentaje es del 6.6%, que ya se lo dijo en la lámina anterior. Entonces, esto es lo que podemos hablar de la población económicamente activa, de la población total y de la población que está en el desempleo. En términos generales, sabemos que solamente el 40% de la población económicamente activa tiene un trabajo adecuado, o sea, pleno empleo. El resto es empleo no adecuado y desempleo. Luego tenemos los índices de analfabetismo, que está ligado pues a los otros índices, que es el de mortalidad, de natalidad promedio, la esperanza de vida, que más adelante lo explico. El índice de analfabetismo está en 3.8%, que es uno de los indicadores altos todavía para la región, porque si hablamos de los países del primer mundo, pues ellos tienen 0 analfabetismo. Esperamos lograrlo, que algún rato tengamos 0% de analfabetismo. El índice de mortalidad está en el 5.11% en el año 2018. Vamos a ver que en el año 2019 esta cifra va a variar y en el año 2020 se va a disparar, pero es un dato independiente porque no es común, sino que por el efecto que pasó, por el efecto que hemos vivido, pues vamos a tener una tarifa mucho más alta. No hay todavía indicadores oficiales. Las fuentes donde consulté el INE, el Ministerio de Educación, no me dio oficialmente las cifras, por eso es que está actualizado a los años que estoy poniendo en esta columna, ¿no? Luego tenemos el índice de natalidad promedio, significa que cuántos niños promedio tiene una mujer.
estamos en 2.47. ¿Por qué los decimales? Porque es ilógico, porque estamos hablando de habitantes, no deberían haber decimales, pero esto es producto de una fórmula matemática. Entonces tienen que mostrarle al indicador cómo se presenta de acuerdo a la metodología que utilizaron. Es un indicador que siempre se manifiesta de esta manera, porque ya les indico que es producto de una operación matemática, entonces no le pueden quitar los 2.47, porque esa es la fracción que nos permite ver que es 2 unidades, 47, que es lo que tiene una mujer en un promedio en el 2018 aquí en el Ecuador. La esperanza de vida vemos que se ha aumentado y vemos que la tendencia es en aumento. En el Ecuador pues tenemos que la edad es de 83.5 años, ha subido, antes era del 75, y eso es obvio por las mejoras que se ha tenido tanto a nivel de salud, cambio de hábitos, la buena alimentación, que es lo que siempre nos están informando a nivel de todas las noticias. Entonces sí hay una mejor preocupación de parte de los habitantes en cuidarse, y por eso es que se alarga la vida del individuo. Vamos a la parte de la educación. Tenemos que la tasa neta de matriculación de los niños de 5 a 12 años está en el 96%, y de los adolescentes o del segundo nivel está en los 84%. Pero ya que tenemos unas tasas que son altas, que deberían ser más del 100%, pero nos abruma pues el ver los indicadores de deserción que existen en estos grupos, y tenemos que en la provincia de Guayaquil, de Guayas, perdón, la provincia de Guayas y de Pichinchi Guayas, los indicadores son del 26 y el 22% de deserción en este periodo de 5 a 17 años. Son porcentajes demasiado altos, y más todavía en el asunto de la deserción universitaria, que es del 26%. Esto da la medida de que no deberíamos permitir o no debería darse estos porcentajes tan altos, porque significa que nos quedamos en un desconocimiento, una falta de formación, y eso se reproduce pues en las elecciones que pudimos haber visto el día de ayer. O sea, no tenemos un voto consciente, tenemos que más se fijan, más tenemos un voto medio popular. Entonces, esa situación no debe darse. La regla dice que un pueblo culto no puede ser dominado. Pueblo instruido no es dominado. Entonces, deberemos propender para que la población sea más educada. Eso es lo que les puedo decir, chicos, y cualquier pregunta que tengan para aclaración al respecto, pues estoy dispuesta a escucharles. Muchas gracias. Muchas gracias, economista. Señores estudiantes, si tienen alguna pregunta, por favor, levanten la mano para ceder la palabra, ¿no? Bien, economista, parece que todo estuvo muy claro. Bueno, Linda, muchas gracias.